Hola, buenos días, soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra tribus. Ya vimos la primera parte, segunda parte y hoy vemos la tercera parte. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Entonces, continuamos con la palabra tribus y el texto que estamos estudiando de la palabra tribus es Josué 24:1, donde dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Bueno, ese es el texto, pero la cita bíblica que sigue o con la que continuamos el estudio hoy es Salmos 89, 1 al 32. Es prácticamente todo el Salmos, pero yo no voy a hacer todo el Salmo, porque la cita bíblica, cuando la doy así todo el capítulo o muchos versículos en un capítulo, es porque quiero que el estudiante se tome el tiempo y lea, estudie o investigue todos esos versículos en su tiempo fuera del aire conmigo. La razón de eso es porque a veces hay estudios bíblicos que se entienden fácilmente con un versículo, dos versículos, aún con las conexiones del estudio bíblico. Pero hay estudios bíblicos que tal vez la palabra en específico que estamos estudiando es, vamos a decir, bastante sencilla de entender, pero para no caer en el error de crear una doctrina de una palabra o de un renglón o de un versículo, para no cometer ese error, se tiene que a veces estudiar o investigar todo el capítulo o medio capítulo o varios versículos en un capítulo para poder entender de qué realmente está hablando ese capítulo, quiénes son los personajes envueltos en ese capítulo, para así saber de qué es específicamente que se está hablando y no cometer el error de, vamos a poner un ejemplo, de estudiar la palabra el malo y entonces estamos leyendo algo en la Biblia y nos aparece la palabra el malo. Y vamos a poner un ejemplo que diga, y el malo en ese tiempo hizo cosas buenas para el pueblo de Dios. Entonces ya hacemos una doctrina de que el malo hace cosas buenas para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo de ir atrás de esa palabra el malo para ver de qué venía hablando y quién era ese malo. Entonces esa es la razón por la que cuando yo doy citas bíblicas y digo del versículo 1 al tal, estoy tratando de abarcar lo más que yo pueda para el estudiante atrás de esa pantalla, que lo que le estoy diciendo con eso es que tiene que tomarse el tiempo y investigar esos versículos todos. Tal vez yo me refiera solo específicamente al texto que estamos estudiando, que tal vez casi siempre es el último versículo, porque allí es donde está la palabra específica que estamos estudiando. Pero ese es el objetivo, ¿ok? De esto. Entonces aquí te dice que el texto original del estudio de la palabra tribus es Josué 24:1, donde dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Pero el estudio tiene muchas citas bíblicas. Entonces, para completar el estudio, para tener un poco más de entendimiento
de qué quiere decir la palabra tribu, se tienen que estudiar todas las citas bíblicas que se puedan, que tengan que ver con la palabra tribu, para de esa manera tener un mejor entendimiento. ¿Qué es? Mis estudios son para personas que quieren extender, vamos a decirlo así, el conocimiento bíblico que ya tienen, o personas que están estudiando la Biblia, pero no saben cómo agarrar, vamos a decir así, el hilo de las cosas en la Biblia para poder entender mejor la Biblia. Porque la Biblia parece simple, pero es un libro complejo, porque es un libro antiguísimo, con mucha información antigua. Entonces, ese es el asunto aquí. Entonces vamos a continuar con la palabra tribu, como dije, y el texto con el que continuamos hoy es Salmos 89, 1 al 32, así que lo voy a buscar. Y vamos a Salmos. Salmos 89. ...1 al 32. Ok. Entonces, como expliqué, yo no voy a leer todo el Salmo. Usted tómese el tiempo y hágalo. Yo solo estoy dando la referencia para que usted la siga y se le facilite el asunto. Pero yo voy a continuar con el texto, que es la palabra que estamos estudiando, que en este caso es las tribus de Israel, la palabra tribu. Entonces, esa palabra la vamos a encontrar en Salmos 89, versículo 32. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: entonces dice Jehová, castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Ok, entonces aquí la palabra tribu quiere decir la palabra vara, que hemos venido diciendo que es una vara, como decir esto, es una vara, pero en realidad es un lenguaje simbólico, ¿ok? Entonces la palabra vara en la Biblia en realidad lo que quiere decir es gobernante o gobernador. La palabra tribu en la Biblia lo que quiere decir es un grupo de gente, pero en ese grupo de gente hay un gobernante o gobernadores. ¿Ok? Entonces la palabra tribu en sí lo que quiere decir, lo vimos en el estudio anterior, es gobernante. Ahora simplemente continuamos con el estudio para seguir comprobando que la palabra tribu quiere decir vara, quiere decir gobernadores, quiere decir callado, que ya lo vimos, todo eso. Entonces dice Jehová en el texto que él castigará con vara la rebelión, refiriéndose al pueblo de Israel. Queriendo decir en este caso, que Jehová castigará con vara o con gobernadores o gobernantes de las mismas tribus de Israel, castigará a las tribus de Israel, o sea, al pueblo en general. Ok, entonces, y luego me voy a extender en este caso al versículo 33 para que nos quede un punto más claro en esto. Dice en el versículo 33, lo voy a leer corrido del 32, dice: entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. 33, mas no quitaré de él, refiriéndose del gobernante o de la tribu o de Israel, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Por eso cuando yo doy en este mismo canal la palabra mezclada con oración, que ese es un, vamos a decirlo así, es un programa diferente porque yo lo que doy son estudios bíblicos. Pero
agregué esa porción de una pequeñita palabra con oración para las personas que no entienden nada de Biblia o entienden muy poquito y tienen muchos problemas en su vida y necesitan la intervención de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, o de Dios o de Jehová el Señor, como usted se refiera. Entonces, para eso agregué ese programa. Aquí, en ese programa de la oración, siempre hago mención que tenemos que buscar, cuando nosotros los cristianos o las personas que creemos en la existencia de Dios, estamos pasando muchos problemas y no hallamos solución a nuestros problemas, no encontramos la manera de cómo salir de ahí. Yo siempre les hago énfasis de que tenemos que seguir orando, porque a la única cosa que podemos apelar cuando nos están pasando todas estas cosas es a la misericordia de Dios. Nuestro Dios o nuestro Rey, como usted le quiera llamar, nuestro Dios o nuestro Rey, cuando uno no entiende la palabra de Dios o no entiende nada, pero cree en la existencia de Dios. Entonces Dios, como creemos en la existencia de Él, entonces Él va a empezar a, vamos a decirlo así, a inducirnos o a llevarnos de una o de otra manera a que lo busquemos ya en una forma formal, que quiere decir buscarlo a través de la palabra de Dios, o sea, a través de la Biblia. Entonces, cuando esas cosas pasan, es cuando nos vienen estos azotes, de lo que está hablando Salmos 89:32. Dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades o sus pecados. Porque toda persona que cree en la existencia de Dios, pero no estudia la Biblia para conocer a su Dios, o conocer a su Rey, o conocer a su gobernante, o conocer a su gobernador, porque en este caso Dios es nuestro gobernador, por eso la Biblia dice que Él es nuestro Rey, o sea, Él es nuestro gobernador. Entonces, cuando una persona cree en la existencia de Dios, pero no estudia la Biblia para conocer a su gobernador, entonces lo que hace ese Dios o ese rey o ese gobernador es que te castiga con azotes tus iniquidades o tus pecados. Pero la Biblia también explica que todos nuestros pecados se encierran en un solo pecado. Y ese un solo pecado es no conocer la palabra para no entenderla y para no trabajarla. Entonces, la Biblia también explica que cuando ese Dios o ese rey o ese gobernante o ese gobernador que la Biblia le llama Dios, nos castiga por nuestros pecados de ignorancia bíblica, por nuestros pecados de no trabajar la obra, por nuestros pecados de entender Biblia pero no obedecerla, cuando el Señor nos castiga con azotes de toda clase, la Biblia dice que los azotes y las pruebas las tenemos que pasar, o sea, queriendo decir que el azote de Dios no se va a quitar de nuestra vida hasta que pasemos esa prueba, o sea, hasta que se cumpla completamente ese tiempo que está destinado para nosotros cumplir ese azote. Pero también la Biblia explica que mientras nosotros somos azotados, la única cosa que el Señor no nos niega en medio de esos azotes es la misericordia, queriendo decir, en realidad el texto, que en medio de esos azotes el Señor no es que te azota y te abandona, no es que te azota y se olvida de ti, sino es que te azota por los errores que estás haciendo, pero a la misma vez su mano siempre permanece sobre nosotros, en el sentido que si nosotros le buscamos en oración, en ayuno, en implorar su misericordia
y su perdón por lo que hayamos o estemos haciendo mal, Él siempre va a extender esa misericordia en sentido de cariño. O sea que siempre Él va a buscar la manera de cómo nosotros vengamos a entender que en medio del azote, Él siempre va a estar buscando la manera de ayudarnos. O sea que nuestro Dios o nuestro Rey o nuestro gobernante o nuestro gobernador no nos castiga por las cosas que hacemos mal y se olvida de nosotros. Nos castiga por las cosas que hacemos mal, cosas que nos van a llevar a ser destruidos reinalmente hablando. Pero nos castiga, pero siempre mantiene allí su misericordia. Por eso cuando yo doy ese programa de una pequeña porción bíblica acompañada con oración para personas que no saben nada Biblia o que saben muy poquito, siempre les explico de que cuando usted esté pasando muchos problemas y que no encuentra la salida y ya ha pedido oración a ciertos hermanos en Cristo o ya le ha pedido oración a su pastor, su congregación y nada ha pasado, yo siempre le insisto de que siga orando y que si yo voy a orar ese día por enfermedades, por falta de trabajo, de dinero, de esto, de aquello, de lo que sea, siempre les insisto de que oren conmigo. Y la razón de eso es porque con eso lo que les estoy dando a entender es que cuando de oración se trata, nunca es suficiente. O sea, queriendo decir que cuando de orar se trata, no importa que ya hayan orado por usted 100 personas. No importa. Si 100 personas han orado por usted y su problema y nada bueno ha pasado, o sea, no ha habido cambio en el problema que usted está pasando, entonces hay que orar la oración que sigue, que sería la 101, la vez 101. Y después la vez 102 y así sucesivamente. Con eso lo que yo estoy tratando de decir es que cuando de orar se trata, nunca es suficiente. O sea, el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro gobernante o gobernador, nunca nos va a decir a nosotros como su pueblo, hijitos, ya no oren más. Nunca nos va a decir eso. Todo lo contrario, siempre Él va a esperar que nosotros busquemos su rostro a través de la oración. ¿Por qué a través de la oración? ¿Quiere decir entonces que buscar el rostro de Jehová es mejor a través de la oración que a través de la palabra? No, no es eso lo que la Biblia dice, todo lo contrario. El asunto aquí es que la Biblia explica que buscar el rostro de Dios a través de la palabra es para personas ya entendidas, personas que ya entienden algo de la palabra y que están entendiendo o se están dando cuenta que la única manera que vamos a gobernar apropiadamente en este reino de nuestro Señor Jesucristo es entendiendo suficiente Biblia. ¿Ok? Pero ¿qué hacemos con toditas aquellas personas que son una millonada en el globo terráqueo, que creen en la existencia de Dios, pero que por una razón u otra, ellos no estudian Biblia, es más, ni siquiera tienen una? ¿Qué hacemos con ese grupo grandísimo de gente? Bueno, por eso el Señor dejó que ese grupo de gente lo tiene que buscar a Él a través de la oración. Entonces, como quien dice, para que ustedes me entiendan mejor, la oración es como el primer paso, vamos a decirlo así, o uno de los primeros pasos para buscar una relación con nuestro Dios. Pero después de ese paso se tiene que dar el segundo, que es ya empezar a estudiar la Biblia en una manera formal para empezar a crecer en entendimiento bíblico y en entendimiento reinal. Porque toda persona que no entiende suficiente Biblia, entonces no puede entender el reino de nuestro Señor Jesucristo, cómo funciona. ¿Ok? Entonces, he explicado todo esto referente a este versículo porque
aquí vemos la palabra misericordia y vemos la palabra castigar y vemos la palabra rebelión y vemos la palabra azotes y la palabra iniquidades. Pero dice él que no quitará su misericordia. Entonces por eso expliqué todo este asunto en este estudio. Entonces, aquí vemos que entonces la palabra tribus quiere decir vara, o sea, una vara para regir, o un rey o una reina para regir un reino, una nación o un imperio. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos. Entonces ahora continuamos. Vamos a continuar con... Es bastante, pero vamos a verlo. Tenemos a... Déjenme ver. Bueno, vamos a ver Ezequiel capítulo 1, versículo 13. Vamos a ir allí. Ezequiel capítulo 1, versículo 13. Ok, Ezequiel 21, 21:13. Déjeme ver a ver si estoy bien. Ezequiel 21:13. Aquí vamos a ver la palabra tribu en el sentido de cetro, refiriéndose al cetro o a la tribu. En este texto se refiere específicamente al cetro o a la tribu de nuestro Señor Jesucristo. O sea, refiriéndose a la tribu de Judá. Acuérdense que de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted tómese el tiempo, como vuelvo y repito, tómese el tiempo y vea Ezequiel 21 desde el 1, todo el capítulo. Pero yo me voy a referir solo al texto, porque es un estudio bíblico y es mucho lo que hay que cubrir. Entonces Ezequiel 21:13 dice la palabra, porque está probado, dice, ¿y qué? Si la espada desprecia aún al cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. Él, ya les dije, en todo este capítulo se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, donde dice que la espada ha despreciado al cetro del Hijo de Jehová de los ejércitos, o el Hijo de Dios el Señor. Entonces dice que como la espada ha despreciado a su Hijo, él no será más. Pero la espada se refiere a muchas cosas. La palabra espada en la Biblia no quiere decir nada más la palabra literal espada. En este caso, la espada lógicamente es espiritual, porque la palabra de Dios o la Biblia es espiritual. Pero yo ya he explicado en otros estudios que la palabra de Dios o la palabra espiritual es espiritual, pero las repercusiones de esa palabra espiritual se dejan ver en el reino físico que vivimos nosotros. Entonces, en este caso, la espada, primeramente esta espada es espiritual, que quiere decir que primeramente esta espada que desprecia a el cetro del Hijo de Dios o de Jehová, esta espada primeramente se está refiriendo a la lengua, o sea, la lengua de hablar, queriendo decir, vamos a suponer que yo soy
un ejemplo que voy a poner. Vamos a suponer que yo soy rey o presidente, que es lo que usamos mucho hoy en día, de una nación. Y vamos a suponer que yo como rey o presidente de una nación, por una razón u otra, me interesa derrotar a otro presidente u otro rey de otra nación o de otro imperio o de otro continente. Entonces, antes de yo llevar a cabo cualquier ejecución, ya sea una guerra, literalmente con bombas, aviones, misiles, etcétera, o sea, llevar a cabo un derrocamiento a través de personas bien entrenadas en derrotar un presidente o un rey, antes de yo hacer cualquier cosa que lleve a ese derrotamiento, tengo que crear un plan primero para que se lleve a cabo ese derrocamiento. Pero ese plan yo lo tengo que hablar con las personas que voy a ejecutar este plan o que voy a trabajar este plan. Entonces, para yo crear este plan o desarrollar este plan, yo tengo que hablar con mi gente que me rodea inmediatamente o mi gente con la que estoy planeando ese derrocamiento. Y ese hablar allí, ese verbo hablado, en este caso ese verbo se convierte en una espada. ¿Por qué? Porque este verbo lo que va, lo que va a hablar es a crear un plan como derrotar a otra persona en poderío. Entonces, primeramente, la espada que yo voy a llevar a cabo en derrotar a esa persona o a ese sistema gubernamental o reinal, primeramente esa espada va a ser una espada de lengua o de hablar, de crear un plan. Va a llegar un momento que esa espada ya no va a ser de hablar, sino ya va a ser totalmente de ejecutar, de lo que esa espada, lo que ella planeó, ahora esa espada lo va a llevar a cabo en la realidad en espada. Ya estamos hablando de una espada literal, que vamos a usar una espada para cortar a una persona o a un grupo de gente. Estamos hablando de cuchillos, estamos hablando de implementos que tengan que ver con implementos cortantes que tengan que ver ser hechos de hierro o cosas similares. Y también esa espada ya se extiende después a cosas de guerra, ya literalmente de lo que son armas con balas, con bombas y cosas similares. Entonces aquí Jehová está hablando que dice, la espada desprecia aún al cetro, hace la pregunta. Dice, si la espada desprecia aún al cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. Al cetro o a la tribu de nuestro Señor Jesucristo o a la tribu de Judá, porque de allí viene Cristo. Entonces, esta espada, si nosotros vamos a investigar, por ejemplo, esta espada, en muchísimos capítulos de casi todos los libros del Antiguo Testamento te deja saber que esta espada, primeramente fueron los reyes asirios contra el pueblo de Israel en conjunto. Después te deja saber que esa espada vino a través de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, contra la tribu de Judá específicamente, pero también había pueblo de Israel incluido. El caso es que esta espada quiere decir reyes enemigos del pueblo de Jehová. Pero acordémonos de una cosa, estos reyes
enemigos son enemigos en sentido de que buscan de una o de otra manera la destrucción del pueblo de Jehová, pero no quiere decir que necesariamente estos reyes de Asiria y de Babilonia siempre se han comportado como enemigos con el pueblo de Jehová. Porque hay un detalle en todo esto, y no solo es en la Biblia, es prácticamente en todo. El detalle es que en esta vida humana que vivimos, para que un reino, un rey, un imperio sea derrotado, casi siempre tiene que ser derrotado de adentro. Y para que eso se logre, bien se tiene que crear una división interna de la misma raíz adentro, o se tiene que infiltrar una persona de afuera o un grupo de personas de afuera de ese reino adentro de ese otro reino. Infiltrarlo, hacerte pasar por amigo, hacerte pasar por buena gente, hacerte pasar porque tú quieres a esa gente, hacerte pasar porque a ti te interesan, etcétera, etcétera, que te interesa el futuro de ellos y quieres el bienestar de ellos. Pero lo que los reinos durante la historia han usado es lograr ya el reino que ya está como cabeza, vamos a decir, o todavía tal vez no es cabeza, pero quiere lograr establecerse como cabeza. Entonces lo que hace es que implementa esas ideas con los otros grupos raciales que existen para poder atraer a estos grupos o a estas otras naciones, atraerlas, hacerlas sus amigas, pero no es una amistad sincera. Es simplemente una amistad usada como un trampolín para después que ya yo tengo la presa disponible para mí, entonces derrotarlos para siempre. Por eso es que ustedes ven que la Biblia habla, prácticamente toda ella habla del enemigo, habla de Satanás, habla de el diablo, habla de el gran dragón, habla de la serpiente antigua, y así sucesivamente todos esos nombres los vamos a encontrar siempre en la Biblia, porque eso es la Biblia, lo que es un conjunto, vamos a decirlo así, de historias que han pasado, historias registradas que han pasado con el pueblo de Jehová y las demás naciones. Entonces, esas historias es para que nosotros hoy las estudiemos y entendamos cómo funciona el enemigo del pueblo de Jehová y cómo funciona el reino de Jehová. ¿Por qué? Porque pues si nosotros tenemos interés de pertenecer a ese reino de Jehová, ser parte de ese reino de Cristo, del reino de Dios, del reino del Señor, como usted se refiera a ellos, si a nosotros nos interesa ser parte de eso, pues nosotros tenemos que enseñarnos a conocer a nuestro enemigo o enemigos. Y la manera primordial como los vamos a conocer es a través de la misma Biblia. Así como a través de la Biblia conocemos el carácter de nuestro Dios, así también a través de la Biblia conocemos el carácter de nuestros enemigos. Ahora, ¿por qué tendríamos que invertir tanto tiempo en estudiar el carácter de nuestros enemigos? Bueno, porque en el pasado nuestros enemigos han destruido al pueblo de Jehová Dios. Y si en el pasado lo hicieron, eso lo que te está diciendo o nos está diciendo es que en el presente van a hacer lo mismo.
Entonces, en el pasado, vamos a decirlo así, estaban vivos nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, nuestros antepasados. Pero ahora en el presente estamos vivos nosotros, aquí. Ok, y si ellos derrotaron a nuestros antepasados, ¿qué creen ustedes que nos espera a nosotros? ¿Que nos feliciten ellos a nosotros? ¿O que ellos, su plan de ellos es hacer lo mismo con nosotros? Es hacer lo mismo. Así como aquí dice que la espada ha despreciado al cetro de Jehová o al cetro del Hijo de Jehová, que quiere decir a la tribu de nuestro Señor Jesucristo. Así nos desprecian ahora. Nada de esto ha cambiado. Solo que por, vamos a decirlo así, por muchos años, vamos a decir 1970, 80, 90, 2000, en esos años, pues no se miró no se vio vamos a decir así, un odio racial, no se vio un mal deseo así directo, vamos a decirlo así, contra el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, acuérdense que no es solo la nación de Israel del Medio Oriente. Esa nación del Medio Oriente que se llama Israel, eso es una pequeñita porción de lo que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es grandísimo, estamos hablando de millones y diferentes tribus. Entonces, en este tiempo, en este momento estamos en abril del 2026. En abril del 2026, ya la mentalidad del enemigo, ya los deseos del corazón del enemigo o de los enemigos del pueblo de Dios, ya esos deseos están saliendo a flor de piel. Ya esos deseos ya los estamos empezando a ver a través de los noticieros en la televisión o familias que directamente ya están siendo tocadas directamente por ese odio, por esa enemistad, por ese deseo de derrotar al pueblo de Dios para que siempre el pueblo del enemigo sea el que siempre rija sobre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios siempre sea destruido. Entonces, cuando yo les digo siempre que estudiar la Biblia es importantísimo, cuando se los digo tengo mis razones para hacerlo, es porque la Biblia así lo enseña. Es importantísimo estudiarla para poder conocer quién realmente es nuestro enemigo, reinalmente hablando. Cuando digo reinalmente hablando me refiero, ¿quién realmente es tu enemigo que va a querer derrotarte a ti como hijo de Dios para que tú nunca logres establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo en tu vida? Y al no lograr el reino de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, entonces quiere decir que nunca vamos a poder tomar el reino junto con Cristo. Entonces, queriéndote decir que tu enemigo o nuestros enemigos, lo único que les interesa es ver qué beneficio o qué ventaja sacan del pueblo de Dios, pero no les interesa en lo más mínimo que el pueblo de Dios se construya como pueblo de Dios. No les interesa en lo más mínimo que el pueblo de Dios se eduque, se forme, el pueblo de Dios llegue a tener un entendimiento bíblico fuerte y sólido, lo suficiente como para que el reino de nuestro Señor Jesucristo le sea entregado o puesto en manos del pueblo de Dios. ¿Por qué no les interesa eso? Bueno, porque toda persona que entiende un poco de reino o de reinos
sabe que el reino de Dios o el reino que Dios tome por reino suyo, siempre va a ser un reino superpoderoso que va a llegar un día que ese reino va a llegar a ser cabeza de naciones y que va a ser un reino poderoso espiritualmente y materialmente hablando. Entonces, lógicamente, otros reinos no les interesa eso, quieren esas bendiciones para ellos. Entonces ellos van a buscar la manera de derrotar al pueblo de Dios de una o de otra manera. Esa ha sido la historia de toda la historia, desde que la Biblia es Biblia, desde que Dios existe, desde que el pueblo de Dios existe, desde siempre, vamos a llamarlo así. Entonces, ya en este tiempo estamos viendo que otra vez el enemigo ya está otra vez levantado y ya está otra vez en esta situación y ya está persiguiendo al pueblo de Dios y ya está que ahora vamos y que no sé qué y que no sé cuánto, y el objetivo es volver a llevar a cero al pueblo de Dios. Así que vamos abriendo los ojos espirituales, vamos dándonos cuenta pues que estudiar la Biblia definitivamente es no una cuestión opcional, que a ver si me queda tiempo, a ver si es que puedo, no, es una cuestión primordial para el pueblo que cree en la existencia de Dios, en la existencia de Jesucristo y que cree que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ya explicado esto, vamos a ir, déjenme ver, vamos a continuar. Bueno, ya llegamos, por decirlo así, a la cita bíblica final de la palabra tribu, y lo que continúa es lo que son las citas bíblicas de las conexiones, las palabras conexiones, que son las que nos ayudan a entender mejor la palabra que estamos estudiando. Entonces ahora vamos a continuar con la conexión de la palabra tribu, y esa conexión, la primera la vamos a hallar en Segunda de Reyes capítulo 18. Vamos allá. Segunda de Reyes capítulo 18. Segunda de Reyes 18. Versículo 19. ¿Ok? Y esto se refiere al rey de Asiria. Vamos a ver lo que les vengo diciendo. Los asirios destruyeron a las tribus de Israel primero, y después fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, la misma palabra aquí nos lo confirma. Y vamos. Y dice la palabra 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Otra vez. Tómese el tiempo y agarre del versículo 1 hasta el 19 o haga todo el capítulo, para que tenga un mejor entendimiento de lo que estoy hablando. Pero yo me voy a referir solo al texto. Y el texto, versículo 19, dice: y les dijo el Rabsacés. ¿A quién le dijo? Bueno, le dijo a Eliaquín, a Hilcias y a Sebna, que eran los mayordomos y escribas de el rey que estaba sirviendo en ese entonces, del rey de Judá. Entonces le dijo, dice, les dijo el Rabsacés: decid ahora al rey Ezequías de Judá, dice, decid, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué dice? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dijo,
En realidad lo repite el Rabsacés, pero es el rey de Asiria el que hace esta pregunta al rey Ezequías de Judá. La pregunta es, le dice, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Entonces, la palabra por la que venimos a este texto es la palabra confianza. La palabra confianza es una conexión directa de la palabra tribu, o de la palabra cetro, o de la palabra vara, o de la palabra gobernador o gobernante. Quiere decir confianza. Entonces él le hace la pregunta, vamos a decir aquí, a Isaías o al pueblo de Israel. Le hace la pregunta y les dice, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Entonces la palabra confianza quiere decir eso. Quiere decir tribu, gobernante, cetro, vara, regidor, gobernador o gobernante o rey. Y aquí en todo este capítulo vemos, por ejemplo, al rey de Asiria, que la Biblia explica que en ese tiempo Jehová le tuvo misericordia de la tribu de Judá y le dio, vamos a decir así, la victoria al pueblo por un pequeño espacio de tiempo para que este rey no los destruyera. Bueno, escaparon, vamos a decirlo así, por la misericordia de Jehová, la tribu de Jehová escapó de la mano de este rey de los asirios. Pero la Biblia muestra un poquito después que la tribu de Judá no se escapó porque siempre cayó en manos de los reyes babilónicos. O sea que siempre, si se fijan en lo que aquí estamos con los asirios y después vino Babilonia. Si ustedes le ponen atención al hilo, al formato que lleva la Biblia, nos damos cuenta entonces que el pueblo de Israel, incluyendo las 12 o 14 tribus, porque acuérdense que ya les dije, Israel en sí son 12 tribus en conjunto. Israel como Israel, 10 tribus, más las 2 tribus de Judá, que es Benjamín y Judá, y más los 2 hijos de José que vinieron a ser parte de las 12 tribus de Israel, que entonces ya las 12 ya no son 12, sino que son 14 ya con los 2 hijos de José. Durante toda la historia de la Biblia está probado que las 12 o 14 tribus de Israel siempre han estado llenos de enemigos. Solo que los enemigos del pueblo de Israel siempre han usado su astucia, su inteligencia, han usado una manera en la que una manera de actuar de la serpiente, como la Biblia lo explica. La serpiente, acuérdense que Satanás o el diablo es lo mismo, son títulos o identidades que definen a una persona o a un grupo de personas con ideas astutas, pero esas ideas astutas son completamente destructivas. Entonces, los enemigos del pueblo de Jehová, del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo, los enemigos durante toda la historia, siempre han actuado disfrazados de amigos del pueblo de Jehová Dios. Pero no es que realmente son amigos, sino es un disfraz. Es, vamos a decirlo así, una carátula o una cara que nos ponen una cara bonita, una cara alegre, una cara amable, una cara
que nosotros como pueblo de Dios llegamos a creer que esa cara es cierta, llegamos a creer que a esa persona nosotros le interesamos, llegamos a creer que esa persona es nuestro amigo, nuestra amiga, llegamos a creer que esos gobiernos son personas interesadas en nuestro bienestar. Y cuando los años pasan, que ya esa carátula o esa cara o ese rey, esa reina, esos gobernantes, ya ellos están fuertes económicamente, con el mismo poderío del lomo de trabajo que nosotros les dimos. Entonces ahora que ya ellos están fuertes, ahora ellos muestran la verdadera cara y ahora te vamos a derrotar a ti que eres el pueblo de Dios y te vamos no solo a derrotar, pero te vamos a destruir completamente. Y si podemos aniquilarte para siempre, lo vamos a hacer. Entonces allí venimos a darnos cuenta que nunca fueron nuestros amigos. El problema de eso es que cuando venimos a darnos cuenta que nunca fueron nuestros amigos, nos venimos a dar cuenta hasta que ya estamos destruidos. Y el problema es que cuando uno ya está destruido y si ya tú eres una persona mayor de edad, o sea, cuando digo mayor de edad no me estoy refiriendo a 18, 20, sino mayor de edad me refiero que ya estás en los 60, 70, 80, que ya tú no tienes tan fácil la fuerza para volver a comenzar en otra nación o en tu nación, comenzar un trabajo, una empresa, un negocio, una carrera, ya no tan fácilmente puedes lograr eso. Entonces quiere decir que tus años de vejez, que son los años donde más vas a necesitar, vamos a decirlo así, de un buen sistema médico, para atender tu salud, donde vas a necesitar de un retiro económico para tener cómo pagar tu techo de tu casa, tu renta, tu apartamento, tu comida, para tener una vida digna hasta que el Señor te recoja, ya no tan fácil vas a poder lograr eso. ¿Por qué? Porque ya la juventud fuerte para trabajar ya se te fue. ¿Y dónde se te fue la juventud fuerte? Bueno, se te fue trabajando para ser rico a tu enemigo o a tus enemigos. Y ahora que ellos están ricos y poderosos, ya no te necesitan. Por lo tanto, como no te necesitan, entonces ahora te vamos a repatriar para tu país de origen y dale gracias a Dios si te repatriamos vivo. Porque muchas veces vas a salir repatriado ya en un ataúd. Entonces, no, nosotros los cristianos tenemos que abrir los ojos espirituales y darnos cuenta de que la Biblia el Señor la dejó para nuestro beneficio. Nuestro beneficio en el sentido de que tenemos que estudiar este libro, esforzarnos por entender este libro, para que de esa manera nosotros nos demos cuenta de que qué camino es lo que nosotros debemos de tomar, hacia dónde nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos, nuestra descendencia, nietos, bisnietos, hacia dónde, en qué manera tenemos que guiarlos, que ellos tienen que trabajar para construir sus vidas o construir el reino de Cristo en nuestras vidas. Porque acuérdense que la Biblia explica que el reino de Cristo está en nosotros y es para nosotros. Entonces, tú nunca vas a construir el reino de Cristo dándole tu lomo al enemigo. Vas a construir el reino de Cristo en ti, educándote tú, primero bíblicamente, para que de esa manera sepas cómo actuar y cómo llevar ese reino de Cristo que ya está en ti, cómo llevarlo a un sentido de construcción para que permanezca en ti. Entonces, eso es lo que es, mi gente. Entonces, la palabra tribu la hemos terminado. Entonces, la palabra tribu nos deja la Biblia claro qué quiere decir gobernantes o gobernadores. Quiere decir callado para sostenerse o quiere decir un bastón, que es lo mismo. La palabra tribu quiere decir vara. La palabra tribu, una vara para regir. La palabra tribu quiere decir el cetro o vara o tribu, que es lo mismo.
y la conexión de esa palabra es confianza. O sea, confianza, la palabra tribu quiere decir confianza en este caso, pero no es confianza en el sentido de solo confiar en sentido de fe. Porque confiar en el sentido de fe quiere decir un ejemplo. Vamos a suponer, yo confío que nuestro Señor Jesucristo de una o de otra manera me va a ayudar en el resto de mi vida a yo poder tener aunque sea un bocadito hasta el día que me muera. Vamos a suponerlo así, ¿ok? A esa acción se le llama confianza de fe. Pero en este caso, la palabra confianza aquí se refiere a confianza de fe junto con la palabra confianza de gobernar. O sea, que si la palabra tribu quiere decir confianza, lo que quiere decir entonces que una tribu de Dios tiene que tener internamente, mentalmente, la confianza de gobernar, pero no la confianza de gobernar de decir, yo soy el Todopoderoso, aquí estoy, y soy hijo de Dios y voy a gobernar. No, en lo más seguro vas a ser derrotado desde la primera entrada. Sino la palabra confianza aquí lo que quiere decir es que la palabra tribu aquí lo que quiere decir, tribu quiere decir confianza, quiere decir que esa tribu en específicamente tiene confianza, que quiere decir que es una tribu o un grupo que ya se educó lo suficiente en la palabra de Dios y su confianza o su fe ya está firme como para gobernar. Eso es lo que estaría diciendo el texto en este caso. Entonces, hemos llegado al final del estudio de la palabra tribu y continuamos entonces el estudio del texto que es Josué 24:1. Ya vimos la palabra entonces, reunió Josué a todas las tribus y continuamos después con el estudio que sigue las tribus de Israel. Entonces vemos después a Israel y después en Siquén. Entonces aquí hemos llegado al final, mi gente, de la palabra tribus. Entonces tribu quiere decir vara, gobernador, un gobernador o un grupo de gobernadores con confianza bíblica para reinar. Así que cuídense mucho. Muchas gracias por su tiempo prestado. Que el Señor les bendiga. Y si Dios lo permite, nos vemos pronto.